Entonces, bueno, antes que nada, ¿qué tal? Un saludo a todos, esperando se encuentren bien. Gracias por acompañarnos en esta tertulia, en esta edición de Derecho a la Tertulia. Mi nombre es Gabriel Madrigal, yo soy abogado de México, resido en Guadalajara y el día de hoy yo seré el moderador en la sesión. Entonces, bueno, además de agradecerles su participación en las sesiones, aprovecho también para extenderles la invitación a participar durante la misma. Las preguntas son más que bienvenidas. Entonces, por favor, escríbanlas en el chat si les van llegando conforme se va desarrollando la tertulia o pidan la palabra para el final de la ponencia de cada uno de los expositores, compartirles el micrófono para que nos puedan compartir sus preguntas. Y pues nada, más que cualquier otra cosa, esto es una invitación a crear un espacio y también a continuar con el diálogo que se genera acá. Como saben, Red Puentes es bastante activo en redes sociales. Hay un súper equipo encargado de la difusión y de las imágenes y la intención es no solo publicarlas a manera de hacer publicidad, sino de generar diálogo. Entonces, bueno, para eso están las plataformas, se las vamos a seguir compartiendo siempre. Nos interesa muchísimo que esto sea un tema circular y que venga de todos los lados las aportaciones. Nuestra mayor ventaja es esa, ¿no? La diversidad que tenemos en los participantes, entonces podemos salir muy enriquecidos de eso. Y bueno, pasando ahora al tema de nuestra sesión de tertulia el día de hoy, el tema pudiera llegar a parecer que es algo de lo que hemos escuchado mucho y que hemos vivido más que nada. En un año se cambió drásticamente la forma en la que nos relacionábamos, no solo en el ámbito social, sino también en el ámbito laboral. Se dice que tradicionalmente nuestra profesión exige la presencia de los abogados en la oficina, en los juzgados, en la atención al cliente. Pero bueno, hay que considerar que efectivamente eso es una cuestión connatural a nuestra profesión. La abogacía tiene una vocación eminentemente social, necesita de la cercanía con la gente, necesita la generación de lazos, de empatía para la prestación del servicio, para la atención al cliente, para podernos comunicar efectivamente con el juzgador para el caso de los litigantes. Entonces, bueno, definitivamente ha sido un proceso difícil. Sin embargo, la naturaleza del humano es la adaptación y entonces en ese sentido, estos meses que han parecido muchos, en unos países más que en otros, en los que no hemos sido tan afortunados de poder salir a la calle tan libremente como en otros lugares, lo resentimos un poco más. Pero bueno, es una oportunidad de desarrollo, de creación y de repensar muchísimas cuestiones. Entonces, bueno, más que nada tenemos que considerar el impacto que ha tenido, por una parte, en nuestra profesión de abogados específica, pero por otro lado, también las implicaciones que tiene en el resto de las dinámicas laborales. No es una exageración decir que se reformuló a raíz de esto el derecho laboral. Tan es así que podemos considerar muchas cuestiones novedosas que antes no eran pensadas. La regulación, por ejemplo, del horario extraordinario o de la jornada extraordinaria. El tema que acá se considera como primordial de las relaciones laborales es el concepto de subordinación, que implica un tema de estar a disposición del patrón, del empleador. Entonces, ¿qué sucede ahora cuando estamos en nuestras casas? No es loco pensar que a raíz de esto surjan profesiones nuevas como Home Office Manager, que su trabajo sea estar vigilando el trabajo de la gente desde su casa. Entonces, bueno, más que nada, el propósito de esta tertulia es abordar esas cuestiones, abordar qué pasa qué implicaciones tiene para el derecho laboral, qué implicaciones tiene para el ejercicio del derecho, qué pasa con la abogacía
y cómo se va a repensar la jornada laboral a raíz de las nuevas dinámicas de trabajo que tenemos. Para eso tenemos un panel de lujo. Por una parte tenemos a Lucía Chapo Echenique, que nos hablará de una ponencia de hacia un derecho global, inclusivo y práctico. Lucía es jurista y profesora de yoga. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, trabajó en Médicos Sin Fronteras como comunicadora, realizó sus prácticas en el Poder Judicial de Familia, trabajó en un programa del Ministerio de Trabajo de la Nación Argentina, dando clases en barrios a jóvenes con perspectivas jurídicas sobre derechos laborables, para la inserción laboral, empoderamiento y creación de emprendimientos. Viajó por varios países de Latinoamérica, es autora de un libro denominado ¿Qué nuevos patrones en las relaciones humanas? Actualmente acompaña procesos de personas que se están orientando a trabajar de forma independiente, posibilitando la expresión de ser, la valoración de recursos, la soberanía económica y la conciencia para comunidades que vivan respetuosamente con el medio ambiente y principios fundamentales como la paz y la equidad. En segundo lugar, tendremos la participación de Valentín Shevchink, espero haberlo pronunciado Shevchink, perdón, un poco trabajoso, pero se hace el esfuerzo. Valentín es estudiante avanzado en la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es integrante del equipo de la Facultad de Arbitraje de Inversión Internacional y participó en la competencia organizada por Washington University College en el año 2018. Actualmente practica el derecho en el estudio Casielo. Y por último, Valentín, la ponencia de Valentín se centrará en el presente y futuro del ejercicio de la abogacía. Y por último, pero no menos importante, contaremos con la participación de José Manuel Sánchez Rodríguez con la ponencia Teletrabajo, Esclavitud Moderna, los retos legislativos en la materia de la jornada laboral. José Manuel es estudiante de 10º semestre de la Universidad de Medellín, a la que ha representado en diferentes torneos regionales de debate. Funge actualmente como monitor líder en el equipo de monitores de la Facultad de Derecho, además de dictar asesorías en materia de principios del derecho del trabajo y generalidades de la contratación laboral. Ha representado regionalmente a su universidad en torneos de debate formato internacional y desde estadios tempranos de su carrera se halla en la práctica del derecho laboral como una herramienta idónea para la búsqueda de la equidad que la sociedad moderna requiere para quienes ejercen la abogacía. Entonces, bueno, una vez establecido cuál será la línea de la presente tertulia, damos la entrada a Lucía Chapo para que nos hable de hacia un derecho global, inclusivo y práctico. Bueno, gracias. Gracias por la presentación y gracias por el espacio. Estoy muy contenta de estar hoy aquí participando. Tengo una línea de ideas que voy a intentar seguir. En primer lugar, yo creo que esta situación a nivel global es un gran catalizador de cambio en todos los aspectos de la vida de todos los humanos, ¿sí? En ese sentido, creo que lo principal que le da a cada ser humano es que se empieza a ser un poco más consciente de la responsabilidad que tiene en todos los aspectos de su vida, ¿sí? En cada lugar en donde se encuentra, sea el hogar, sea la familia, sea el trabajo. Creo que eso ha sido englobado con un eslogan que hubo en esta pandemia, no sé si en otros países, creo que es a nivel mundial, que es esto de si te cuidas vos, nos cuidamos todos. Creo que es muy significativo y muy importante y creo que ha calado hondo en muchos, en todos aquellos que, lo han comprendido desde ese lugar. Resalto esto porque, después, cuando entre directamente en la cuestión de trabajo, creo que va a ser bastante significativo. La cuestión de la responsabilidad individual en este proceso colectivo de cambio. Por otro lado, siguiendo en este orden de ideas con respecto, obviamente, a lo jurídico, que es lo que nos convoca, en particular, a mí me parece que este es un catalizador de cambio muy profundo para todos los ordenamientos jurídicos a nivel mundial
y que los operadores jurídicos tenemos que tomarlo como tal, como algo que hemos esperado mucho, de hecho, porque el derecho sabemos que es en primer lugar, las leyes regulan todos los ordenamientos, como sabemos, sociales, vinculares de los seres humanos a nivel mundial, cada uno con su estructuración estatal, nacional, estatal. Pero a la vez sabemos que tiene toda esta cuestión de remitir siempre al pasado, de remitir siempre a la costumbre. Hay muchos vacíos, sabemos que hay muchas normas que son que no tienen muchas falencias, que no llegan a resolver, digamos, de fondo las problemáticas que tenemos. Y en este orden de ideas creo que eso ha hecho también muy monótono el ejercicio de la profesión. Ha hecho muy monótono por la rigidez que exige muchas veces el derecho y parece que no hubiese muchos caminos. Por lo tanto, yo creo que para el ejercicio del abogado, esta es una oportunidad de permitirse aprovechar estos vacíos y aprovechar, porque ahora hay un vacío muy, muy grande en general, aprovecharlo para poder empezar a tomar la profesión desde un nuevo lugar, de un lugar en que se permita una amplitud más allá de las rigideces que tiene el derecho, tanto en normas de fondo como de forma. Que obviamente hay que cumplir si vamos a estar en un litigio. En ese sentido, me parece que es importante empezar a abordar cada caso de una manera quizás como más presente y teniendo en cuenta que cada individuo, cada cliente que se presenta una consulta es una persona particular y tiene toda una historia y tiene toda una problemática que presenta y que no necesariamente hay que abordarlo siempre de la misma manera. A mí me parece que es muy monótono a veces el ejercicio de la profesión. Siguiendo este orden de ideas, yo creo que es fundamental empezar a utilizar cada vez más todo lo que tiene que ver con las normas internacionales. A mí me parece que todo lo que tiene que ver con los tratados de derecho internacionales, si bien es muy particular eso en cada país, por supuesto, es algo que a nivel global, desde ya hace muchas décadas, se viene orientando y que nos permiten ensencillarnos en el ejercicio de la profesión. Porque a veces el derecho es demasiado complicado sin necesidad. Y nosotros necesitamos ser más sencillos y recordar que el fin del derecho y del ejercicio de nuestra profesión es la paz social. Lo demás son especulaciones que a veces, sin querer, terminamos cayendo. Yo creo que todo lo que tiene que ver con las normas internacionales nos permiten ver los lineamientos más amplios, como para no perder nunca de vista cómo abordamos un caso, tanto si vamos a litigar como si no, porque también este momento nos permite, yo creo, ver también nuevas perspectivas que por supuesto se vienen ya viendo desde hace tiempo, como todo lo que tiene que ver en cada ordenamiento en particular será a su forma, pero todo lo que tiene que ver con la conciliación, la mediación y el arbitraje. Pasando a lo siguiente, que es lo particular de hoy, que es el derecho del trabajo, me parece que es un momento maravilloso a nivel mundial, un gran quiebre en todo lo que es la regulación laboral, por lo siguiente. Bueno, por supuesto, porque esto que viene a esta realidad, digamos, tan intensa, que en otro momento del derecho siempre sabemos que le cuesta por ahí adaptarse a la realidad y ahora sí o sí está teniendo de alguna manera, lo tenemos que hacer todos, digamos, porque bueno, ya no le quedó otra. Y en este momento la cuestión que tiene que ver con el derecho laboral, yo creo que hace un quiebre muy grande por la histórica del derecho laboral, ¿verdad? Porque el derecho laboral sabemos que ha nacido como una cuestión proteccionista hacia el trabajador por un sistema dado, ¿verdad? Que no digo que ese sistema aún haya muerto, pero sí está en gran desconstrucción.
Y no es que haya terminado la explotación, y quiero mucho escuchar esa ponencia, me creí que iba a estar antes que yo y me va a parecer maravilloso seguramente, que habla del teletrabajo y la explotación, pero no es que haya terminado la explotación ni el consumismo del sistema capitalista, pero sí es obvio hace un tiempo y ahora más que este sistema está en descomposición justamente porque no hay puestos de trabajo, cada vez hay menos así, a nivel global. Por eso muchos individuos, desde antes y también más ahora, porque esta crisis deviene en una crisis más económica, se han empezado a trabajar de modo independiente. Yo creo que entonces en ese orden visionar dos cuestiones. Una, que por supuesto el derecho laboral se está teniendo que adaptar para seguir protegiendo a estos trabajadores en esta nueva situación, por ejemplo, de teletrabajo y todas aquellas que son figuras parecidas, y también para poder envisionar un nuevo trabajo a nivel mundial que sea más independiente. Yo creo que de hecho el teletrabajo y todas sus las diferentes formas parecidas, digamos, que hay, que estuve viendo, permiten a los trabajadores adecuarse también a una nueva forma, porque recordemos que el sistema de dependencia laboral también es un sistema al que muchos individuos a nivel mundial están muy acostumbrados. Y bueno, es así como ha funcionado ese sistema. Y también por eso ha generado muchas crisis de todo tipo, pero también existenciales de la nueva forma de trabajar, porque tienen que ver con esto de estar en casa, de cómo separamos los tiempos, los espacios, de organizarnos, disciplinarnos. Es muy diferente. Yo creo que eso permite a los individuos también una nueva forma de reverse, como poder hacer su trabajo independientemente, para abrirse a algo nuevo, ir dejando toda esta estructura paternalista que viene del Estado, que viene de un derecho y que viene también de un derecho laboral y de una forma de trabajo, a algo que es totalmente nuevo. Bueno, más o menos sería eso. Gracias por el espacio. Y bueno, voy a escuchar las siguientes ponencias. Perfecto. Gracias, Lucía. Seguramente ahorita vamos a regresar contigo con las cuestiones que salgan. Y bueno, ahora pasaremos entonces con Valentín Sechin a escuchar sobre el presente y futuro en el ejercicio de la abogacía. Valentín, adelante. Me parece que vale. Como decía Lucía, ¿se escucha? Sí, no sé si solo te me congelaste a mí por un momento. ¿Se escucha bien ahí? Puede ser. Puede ser, justamente puede ser por el teletrabajo, porque tengo gente también trabajando en casa, y puede ser que el internet justamente esté fallando. Díganme si no se llega a escuchar. Te escucho entrecortado. Si se llega a cortar. No sé. Mira. ¿Se escucha mejor? ¿Ahí se escucha mejor o un poco, nos propone Milagros como posible solución, que tal vez sin la cámara se escucha mejor, por hacer menos carga. A ver. Acá que apague la cámara, si no, por ahí. A ver. Claro, ahí probamos. Perfecto. No sé ahí si se escucha un poquito, se escucha mejor. Se escucha más fluido, sí. Bueno, van a tener que ver una foto que quedó. Van a tener que ver una foto que quedó de hace mucho tiempo. Ni siquiera sabía que tenía esa foto publicada ahí. Pero bueno, no, como decía Lucía también, muchas gracias por la invitación. Yo no soy más que un estudiante de Derecho y me encantan todas estas posibilidades de poder contactarse no solo con otros estudiantes, sino con abogados y de poder dialogar situaciones que antes tal vez no se podían dialogar. Y
me parece y celebro también que las reuniones ahora sean mucho más rápidas y más se puedan organizar todas estas cuestiones que antes no se podían, obviamente, organizar. Y es algo bueno, al menos que creo, una de las pocas cosas buenas que nos está quedando de la cuarentena. Bueno, yo principalmente voy a hablar más que nada de la forma en que hoy en día está afectando la cuarentena al, al- al desarrollo del trabajo, o sea, en sí, por así decirlo. Como yo lo que he visto todos estos días, trabajo en un estudio jurídico que representa al Banco Santander Río, imagino que bueno, lo conocerán, y tiene mucho trabajo el estudio, y eso implica también ir muy seguido a tribunales y tal vez ir viendo las formas en que no se organizó, lamentablemente, la cuestión, y en que no sé cómo se organizará por el proyecto de ley de teletrabajo que actualmente está en tratativas, que ya fue aprobado en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y que aparentemente va a ser aprobado sin ningún cambio en el Senado de la Nación, pero al menos en donde yo vivo, donde está la Universidad Nacional de Rosario, una de las grandes ciudades de Argentina, todavía no se vio reflejado en la organización, y la verdad que es algo que ha quedado muy de lado, y se ve todos los días, como uno tal vez entiende la protección de un derecho importante, como es el derecho a la salud, en este caso protegido colectivamente, pero cómo puede afectar derechos individuales, y en estos casos, y es algo que lo veo todos los días, los derechos individuales, por ejemplo, que puede ejercer cualquier persona y cualquier cliente que puede llegar al estudio jurídico, y uno no le puede dar justamente lo que la ley le tendría que dar, que es la seguridad jurídica de poder enaltecer su derecho y poder reclamar lo que uno entiende como obviamente un derecho propio que se ve afectado por la protección de otros derechos, que me parece perfecto y que Argentina creo que ha estado muy bien en el sentido de la protección del derecho a la salud, pero falta el tema organizativo, falta organizar la cuestión para ver cómo, de qué manera poder respetar el derecho de todos. Y esto lo veo, bueno, por ejemplo, tengo varios ejemplos prácticos. Esto es algo que me pasó hoy, por ejemplo, es un caso, o sea, es un juicio ejecutivo en el cual se tiene que hacer una preparación de la vía previa, eh, porque es para el reconocimiento de la documental específica. La preparación de la vía ya se hizo, ya tiene una sentencia por un juez, y posteriormente tiene un proceso, se da un plazo de 15 días para iniciar la demanda. Si no, la posterior ejecución queda caduca, y por lo tanto se pierde el derecho para justamente todo el proceso realizado en la preparación de la vía, se pierde justamente por no haber iniciado el juicio posterior en ese plazo de 15 días. ¿Qué es lo que pasó? Se tiene la sentencia, ahora se notifica la sentencia directamente por medio de una cédula, que ya una cédula digital, que permite justamente que el abogado, en este caso uno de los abogados del estudio, se notifique directamente del expediente sin siquiera dar la notificación él mismo como era anteriormente. Entonces, ¿qué pasó? Esto quedó notificado, corrió el plazo, pasó una semana, nosotros fuimos a sacar turno, porque ahora es todo por turnos y así se organiza, son diferentes turnos para diferentes cuestiones. Fuimos a sacar turno para iniciar la demanda y resulta que el turno recién te lo dan para dentro de 30 días. Entonces, por una cuestión netamente procesal, uno estaría perdiendo un derecho porque no tiene el turno para llevar adelante esa medida. Lo peor es que cuando uno va al juzgado, cuando uno va a reclamarlo al tribunal provincial, en este caso, el tribunal nada dice, y dice que ellos tienen la orden del gobierno nacional de respetar, trabajar con turnos para que no se hagan grandes aglomeraciones de gente, y justamente para que no se vulnere ese derecho a la salud que
protege el gobierno nacional, ¿no? Entonces, de qué manera hay que organizarlo justamente para que no se afecten derechos particulares frente a la protección de otros derechos que obviamente son superiores, de mayor importancia, pero que tampoco pueden generar o afectar netamente a otros derechos, como es el caso, que todavía no está en resolución. Hoy lo fuimos a hablar justamente, no nos quisieron atender porque no teníamos turno, y por supuesto, si esperamos el turno, queda caduca la preparación de la vía. Entonces, es algo que todavía no se logró organizar y se ve en un montón de cuestiones que anteriormente, antes de la cuarentena, eran cuestiones que se resolvían en el día, en horas, y ahora llevan muchísimo tiempo y eso también genera que cómo se adecua el derecho, la forma en que el derecho se tiene que adecuar a estas cuestiones y de qué manera se ven afectadas. En este caso, yo entiendo que se ven ampliamente afectadas y bueno, veremos si quieren para la próxima, yo les cuento qué pasó y cómo terminó la cuestión, de qué manera fue resuelto. Y así veo, como les digo, muchas cosas. Por ejemplo, en el caso también de una sucesión, una persona que falleció, se solicitó la apertura de la sucesión, en este caso, por medio de edictos. Se publica edictos en un boletín, que es un diario de vigencia nacional, por así decirlo, y justamente lo que solicita el juzgado, previo a dar la apertura de la sucesión, solicita justamente que se acompañe en este caso una foto, porque ahora se envía todo por mail, es otra forma en que, entiendo yo que ahora voy a tratar más adelante, que fue bien implementada en este caso, pero solicita que se acompañe el recorte específico del diario en papel por mail, o sea, por foto, digamos. No, nosotros pasamos y acompañamos, por ejemplo, el link donde está la publicación online y no fue suficiente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo le tenemos que explicar al cliente que tiene una necesidad, que necesita la apertura de esa sucesión? Porque obviamente es un proceso que ya viene dándose. ¿Cómo le podemos explicar que el proceso se va a tardar 2 meses más porque ahora necesitamos que traigan desde otra provincia ese boletín impreso en específico y ellos lo van a enviar recién, esto me lo dijeron hoy también, dentro de 25 días? Y después de esos 25 días recién se va a volver a tratar el tema de la apertura judicial. O sea, estoy viendo y me estoy dando cuenta constantemente, todos los días en el tribunal, que se le está dando mucha más importancia a las cuestiones netamente procesales, formalistas, y se está dejando de lado el derecho en sí por el simple hecho de que no haya una aglomeración, por el simple hecho de que obviamente se está trabajando menos, pero se están viendo afectados derechos particulares frente a una protección de un derecho más importante, por supuesto. Pero hay que organizarlo de alguna manera que al menos en Rosario, al menos en Santa Fe, todavía no está organizado. Y eso obviamente genera una inseguridad jurídica, que es lo que no se busca. Lo que la ley busca justamente es que la sociedad resuelva sus conflictos y generar una sociedad con una capacidad de resolución superior y evitar justamente todas estas cuestiones que uno no puede resolver. Ahora, cuando se atiende a un cliente que llega para resolver una determinada cuestión, ya no se puede decirle sí, porque la ley dicta tal y tal cosa, porque la ley lo dicta, por supuesto, y la ley lo impone, pero no es lo mismo que se ve reflejado en el tribunal. Uno después va al tribunal y las cosas no solo tardan el doble, sino que se ve en riesgo de perder el ejercicio de ese derecho. Bueno, eso es parte de la organización del tribunal. Si bien tiene cosas malas, tiene cosas buenas también, como por ejemplo, en estos casos, lo que recién comentaba del mail. Hay muchas cuestiones y muchos juzgados que trabajan más rápido y que trabajan mucho mejor de lo que trabajaban antes por medio del mail. Y también es mejor esta cuestión por el hecho de que se puede elevar consultas, se puede ingresar escritos desde la misma computadora, desde el trabajo,
Inclusive yo, bueno, como también lo voy a comentar ahora, desde mi casa, por medio del teletrabajo, se puede ingresar un escrito directamente, que ese escrito le va a llegar al juzgado, el juzgado lo va a leer y tal vez resuelven consultas y resuelven escritos y los despachan como debería ser en el día y como dice el código procesal, lo despachan en el día cuando antes tal vez en persona eso tardaba 6, 7 días, una semana, cuando debería haber sido despachado en el día. Y eso permite una aceleración del proceso en juzgados que obviamente tienen la capacidad, porque también el Estado no otorga todas las herramientas, no otorga, uno los ve a las personas en los propios juzgados trabajando con computadoras que a duras penas tienen Hotmail, tienen un mail y lo pueden desarrollar, entonces también eso es algo que afecta a la capacidad de organización de un tribunal que tiene a muchísimos trabajadores, muchísimos casos, cada uno de los juzgados. Pero eso es algo bueno que permitió también la aceleración de muchas cosas y que obviamente quita trabajo al abogado de tener que ir directamente al tribunal y presentarse en persona para cuestiones que tal vez antes, desde hace mucho tiempo, podrían haberse resuelto de esta manera. Como les decía recién, yo también hice teletrabajo durante toda la cuarentena. De hecho, acá en Argentina creo que el 18, 19 de marzo se decretó la cuarentena y desde ese tiempo, desde ese día hasta el 20 de mayo no salí de mi casa y utilicé una herramienta que me pareció bastante buena. En realidad es un acceso remoto que se llama AnyDesk y permite controlar la computadora del trabajo desde la computadora de mi casa. Entonces yo por eso les decía recién, estuve trabajando hasta hace un ratito y por ahí uno en determinados momentos puede dedicarle al trabajo más tiempo del que le dedicaba antes, porque antes obviamente yo iba al trabajo, cumplía mi horario, salía y listo. Ahora por ahí tengo la posibilidad y tengo esa herramienta de llevarlo a cabo por ahí de una mejor manera y de cumplir más y de trabajar más. Ahora también se contrapone con lo que el nuevo proyecto de ley está tratando de reconocer, que es justamente el derecho que tiene uno también a desconectarse. Es decir, esto estaba, déjenme buscarlo, pero estaba en uno de los artículos del proyecto de ley, en el artículo quinto del proyecto, que dice derecho a la desconexión digital. Y el artículo específicamente dice, la persona que trabaja bajo modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los periodos de licencia. Eso es algo bastante bueno que tiene el proyecto de ley y espero que quede así, porque obviamente no se puede permitir que se vulnere un derecho que ha sido reconocido por la Organización Internacional del Trabajo en un montón de sus convenios, que es la jornada limitada de trabajo. O sea, no podemos retroceder de una jornada limitada de 8 horas a nivel internacional, en todas partes del mundo, a una jornada que tenga 8 horas de trabajo neto y que después uno siga recibiendo determinadas cuestiones de trabajo y siga ejerciendo en otros periodos de tiempo que hacen horas por fuera de esa jornada legal. Si bien el proyecto de ley de teletrabajo me parece bastante acertado, entre todos es un proyecto escueto. De hecho, el primer artículo del proyecto de ley dice que la presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos legales mínimos. O sea, son solamente 20 artículos que disponen una base muy laxa, que delega todo con posterioridad a las negociaciones colectivas. Ahora, nosotros vamos a tener una ley a futuro, si es que el Senado la aprueba de esta manera, una ley que va a tratar en parte de imponer los presupuestos mínimos, pero que después se va a ver afectada por las negociaciones colectivas, que obviamente podrán modificarla en beneficio del trabajador, pero nunca en perjuicio. Por eso estas modalidades mínimas tratan, o sea, es una ley que trata lo básico de lo básico como para sentar que a futuro esto se vea modificado. Hay muchas empresas en Argentina que están utilizando el teletrabajo y que van a tener que llevar adelante negociaciones colectivas con los sindicatos y con los gremios, y eso es fundamental para regular estas cuestiones
y justamente para ampliar lo que este proyecto de ley trata, porque, como decía, es lo mínimo que se puede tratar, y es importantísimo para la nueva regulación y este teletrabajo que está surgiendo y surgió para quedarse, y eso es seguro. Al menos yo desde mi punto de vista y desde mi trabajo sé que se va a quedar. eh, pero bueno, está bueno comenzar a contar con una proyección legal que no está en todos lados, y que acá en Argentina se armó dentro de todo muy básicamente y un poco a las apuradas, como quien diría, pero que tienen unos puntos interesantes y yo quería destacar, por ejemplo, otro de los artículos que saqué de eh, era los elementos de trabajo, que el empleador debe proporcionar todo el equipamiento, el hardware y el software, y todas las herramientas de trabajo y el soporte necesario para desempeñar las tareas. Y eso es fundamental, porque el soporte, me gustaría ver posteriormente cómo las negociaciones colectivas en cada ramo laboral proporcionan al empleador esa protección que está diciendo la ley, porque la ley está estableciendo ese punto mínimo, pero posteriormente hay que ver cómo lo regula cada negociación colectiva, cada gremio. Y yo, bueno, otro ejemplo práctico que tengo en este caso es, acá yo en mi casa tengo a mi papá también trabajando con el teletrabajo, y trabaja en Telecom Argentina. No sé cómo, no sé si tendrá alcance a otros lados o si se llamará igual, pero sé que es una empresa internacional. Y esto, por ejemplo, es nulo. Este artículo es de cumplimiento nulo en la actualidad, porque lo único que proporcionó fue el hardware y el software. Lo instalé yo personalmente, que no soy ningún tipo de técnico, y el soporte técnico lo hacemos nosotros, o sea, básicamente, y estamos hablando de una empresa internacional que tiene miles de trabajadores en Argentina y que es la principal prestadora del servicio de telecomunicación en Argentina, y que pertenece a uno de los principales diarios también, o sea, es un conglomerado nacional, y que obviamente esto lo veo muy difícil que lo reglamente y que lo respete, sobre todo por las cuestiones de costos. Y eso es algo también, el artículo que le sigue, además de los elementos de trabajo, la compensación de gastos, algo fundamental que el proyecto de ley incluye y que habla justamente, bueno, dice precisamente que la persona que trabaja bajo modalidad de teletrabajo tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y o consumos de servicios que deba afrontar. Eso es fundamental y es algo que le pasa a todo el mundo hoy en día, y es que la electricidad, el teléfono, el internet, eso no lo paga nadie, lo paga uno mismo y no tiene por qué proveerle tales cuestiones al empleador. Y bueno, para finalizar, y no extenderme más, en Argentina actualmente, más allá de este proyecto de ley de teletrabajo, no tenemos más que la ley de trabajo, la ley de contrato de trabajo, como regulación para el teletrabajo, y esta ley lo regula muy también muy laxamente y se complementa con la ley 25.800 que ratifica el convenio 177 de la OIT, y el convenio 177 de la OIT sí habla precisamente sobre lo que es el teletrabajo y promueve justamente la igualdad de condición entre los trabajadores por medio del teletrabajo, y mejor dicho, la igualdad de condición de estos con trabajadores presenciales. Y obviamente es a lo que se tiene que apuntar. Un trabajador no tenga que optar por el teletrabajo o la opción presencial y que se vea discriminado por optar por el teletrabajo. Que sea la misma cuestión, que sea la misma organización y que permita justamente el mismo trabajo remunerado de la misma manera, y que el teletrabajo sea una realidad, porque hoy en día se utiliza como una herramienta para salir del paso, pero a futuro creo que va a quedar y se va a instaurar, y la práctica del derecho se va a ver afectada por esto, pero obviamente tiene que organizarse de alguna manera que en la actualidad la organización no está. No puedo decir bien si son otras provincias las que están mejores organizadas, pero en Santa Fe, en Rosario y en Argentina está todo bastante en veremos. Pero bueno, es una cuestión actual que nos afecta a todos
y que, por supuesto, se va a tener que organizar este año, entiendo yo, a más tardar, para evitar, como bien decía, que se vulneren derechos individuales en protección de otros derechos colectivos. Así que bueno, más o menos eso era lo que quería comentar y mostrar un poco cómo es la situación actual desde acá, desde Rosario y en parte, desde una parte de Argentina. Así que bueno, muchas gracias por el espacio y cualquier cosa después responderemos las preguntas que haya. Claro que sí, muchísimas gracias, Valentín. Pues sí, yo creo que aquí podemos encontrar la intersección entre lo dicho por Lucía y lo dicho por Valentín, que a su vez sirve como introducción para la exposición de Juan Manuel, que es que para algunas personas definitivamente estas nuevas circunstancias van a funcionar como una especie de reivindicación, es decir, el prestador de servicios probablemente ya podrá ser más autónomo. Las personas que se dedicaban al freelance probablemente ahora sí se encuentran más entendidas por el resto de la gente, pero a la vez, como dice Valentín, para el empleador regular, para el empleado que depende de una estructura empresarial, probablemente sea más complejo. Entonces, bueno, esa intersección nos puede servir de entrada para la última ponencia, la de José Manuel Sánchez Rodríguez, que precisamente versará sobre la cuestión de esclavitud moderna y cuáles son los retos en la materia de la jornada laboral. Adelante, José Manuel, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Tengan todos un muy caluroso saludo desde la hermosa ciudad de Medellín, en la República de Colombia. Antes de iniciar, me asedia el deber de agradecer profundamente a la organización Red Fuentes por brindarme esto, que es más un honor que una oportunidad, y especialmente a Alejandra Piedradita por contactarme directamente. Sin más, doy inicio entonces a mi ponencia, una que decidí llamar Teletrabajo, esclavitud moderna, retos legislativos en materia de jornada laboral. La esclavitud, damas y caballeros, está definida por la RAE como la sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra o a un trabajo o a una obligación. Además, un concepto muy similar, pero menos conocido en el imaginario colectivo, es el de servidumbre, que se define como, en el feudalismo, persona sometida a un señor feudal y obligada a trabajar para él, pero que conserva ciertas libertades. Conocidos tales conceptos, es necesario evocar el artículo 17 de la Constitución Política de Colombia, que es uno sencillo, pero de radical importancia en el marco de mi discurso, y es que dicta que se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Crucial consagración constitucional esta, toda vez que, aunque el Código Penal colombiano presta diligentemente una protección especial a los derechos de libertad a través de numerosos tipos y agravantes, la esclavitud y la servidumbre no se manifiestan únicamente a través de la desaparición forzada y el secuestro. El teletrabajo en Colombia fue regulado, para sorpresa de muchos, y me incluyo, desde el 2008 a través de la Ley 1221 de esa calenda, con un limitado marco normativo de 9 articulitos. Posteriormente, la regulación del teletrabajo fue enriquecida por el Ejecutivo Nacional a través del decreto 884 del 2012 con la friolera de 15 artículos. Resulta a primera vista sorprendente que una modalidad de trabajo urgida de lineamientos, teniendo en cuenta la briosa imposición de la tecnología en los medios productivos, sea arreglada con tan solo 24 artículos. Pero no juzguemos un libro por su portada. Quizá con 24 artículos se construyó una base fuerte y suficiente. El día de hoy voy a referirme únicamente a circunstancias relativas a la jornada laboral, elemento que a lo largo de la historia ha generado disputas muy relevantes en materia de derechos laborales. Así como un pequeño ejemplo, quiero traer a colación la revuelta del Haymarket en 1886, una manifestación convocada por sindicatos de los sectores industriales que buscaban reivindicar para sí una jornada laboral de 8 horas, modificando la máxima legal que en ese momento era de 14 horas y que culminó en Chicago en la muerte de 36 trabajadores que hoy en día son llamados los mártires de Chicago y por los cuales se conmemora el 1 de mayo el Día Internacional del Trabajo. Analicemos pues la jornada en la norma que regula el teletrabajo. La Ley 1221 del 2008 consagra en su artículo 6º que a los teletrabajadores, dada la naturaleza especial de sus labores, no les serán aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extras y trabajo ordinario que reposan sobre el Código Sustantivo del Trabajo.
No obstante lo anterior, el Ministerio de la Protección Social deberá adelantar una vigilancia especial para garantizar que los teletrabajadores no sean sometidos a excesivas cargas de trabajo. Me lleva a preguntarme, ¿cuál es esa naturaleza tan especial de sus labores? Ha de ser una de capital importancia, teniendo en cuenta las implicaciones de este artículo. Así como así, lo que acabo de leer conlleva que, primero, el límite de la jornada laboral ordinaria, que es de 8 horas diarias y 48 semanales, y segundo, que el recargo por trabajo suplementario, ya sea diario, nocturno, dominical o festivo, no les son aplicables a los teletrabajadores. Así, sin normativas de fondo que brinden algún tipo de respaldo, como se hizo en el Estatuto del Trabajo a través de la jornada flexible o el trabajo por turnos. Simple y tajantemente, ninguna de esas regulaciones aplica. Pues ya que no aplica la normativa general sobre jornada, seguramente hay una específica, ¿no? Aunque eso indique el sentido común, nos encontramos con un vacío gigantesco al respecto. Si las reglas generales no aplican, ¿qué aplica entonces? Nos encontramos frente a un caso de sujeción excesiva del trabajador frente al empleador, es más, frente a lo que éste decía imponer. Y la única salvaguarda que dispone la norma para proteger al empleado de convertirse en un siervo o peón de los designios de sus amos es que ordena al ministerio adelantar una vigilancia especial, como quien dice, ahí les dejamos ese lío tan bravo al Ministerio del Trabajo a ver cómo lo resuelven. Yo aprovecho este punto para traer a colación que el trabajo, además de ser un derecho y un deber social en el Estado colombiano, es un principio orientador de la nación, al igual que lo son la solidaridad y el respeto por la dignidad humana, tal como dicta el artículo 1 de nuestra Constitución Política. Este concepto, desarrollado por los grandes académicos del derecho constitucional, quiere decir que el Estado colombiano debe desarrollarse social y normativamente alrededor de estos principios. Estas premisas son el horizonte al que debe navegar progresivamente la patria, por lo que impone un deber al Congreso de la República de legislar cuidadosa y profundamente en procura del trabajo como fundamento base de nuestra sociedad. En tratándose de la jornada laboral, repunta con un toque más de diligencia el decreto 884 del 2012 en su artículo 10 y dicta: cuando el teletrabajo sea ejecutado, donde sea verificable el tiempo laborado y el teletrabajador, a petición del empleador, se mantiene más de lo previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, el pago de las horas extras, dominicales y festivos se le dará el mismo tratamiento de cualquier otro empleado. Implica un avance, y es que ahora no me dicen de manera concluyente que no les aplican las disposiciones de jornada a los teletrabajadores, pero que les serán aplicables siempre y cuando el trabajo sea ejecutado donde sea verificable el tiempo laborado. Sigue siendo una normativa incompleta y que yo personalmente me permito calificar como cavernaria. Evidentemente, por el momento en que fue proferido el decreto, no se contempló la existencia de las múltiples plataformas virtuales a través de las cuales hoy en día se practica efectivamente el teletrabajo. Mi interpretación personal de la norma se inclina a pensar que el gobierno, a través de este decreto, le jugó al alea con la norma. Decía, si las condiciones son óptimas para verificar que el empleado trabajó más de lo debido, pues se le paga más. Yo me permito preguntarles, muy respetado público, ¿quién es el que, en última instancia, dispone cuáles serán las condiciones en las que se prestará el servicio? O incluso en palabras más sencillas, ya que dicen que los que nos dedicamos al derecho somos muy enredadores y echamos mucho cuento. ¿Quién es el que pone las condiciones de juego? Es el empleador. En ese orden de ideas, es como si la norma le susurrara al oído al empleador malicioso, uno de esos que tanto sobran en un país con tan profunda inequidad como es Colombia: si no dispones mecanismos a través de los cuales controlar la jornada, no hay límite de hora de trabajo y no tienes que pagar horas extras, la panacea del explotador. Curiosamente, con igual arbitrio se manejaban los señores feudales en lo que a día de hoy conocemos como el oscurantismo, y quizá los esclavos con más suerte. Para dar un poco más de claridad a esta crítica, yo quiero tratar con más profundidad cuáles son las circunstancias actuales. En Colombia, el 57% de las organizaciones están funcionando con personal en teletrabajo, por encima del 80%. Estos son datos tomados de un artículo del periódico El Tiempo, de alta circulación en Colombia, el 2 de junio del 2020, en plena pandemia. Esto quiere decir que ese 80% de trabajadores de más de la mitad de las empresas del país, o por lo menos de las encuestadas, no estarán recibiendo recargo nocturno ni por horas extras, sea que preste sus servicios a las 7 de la noche o a las 2 de la mañana, porque la normativa establece que
salvo que el teletrabajo se preste donde sea comprobable el tiempo trabajado, no se aplican las regulaciones generales de jornada a los teletrabajadores, entre las cuales está incluida la remuneración por trabajo suplementario. Más impactante aún es un hecho que podríamos decir es un secreto a voces en la sociedad de este país. Se hace chiste incluso ver cómo en redes sociales las personas cuentan que, aunque su jornada sea diurna, si el jefe les escribe a las 8 de la noche porque urge un informe que hay que tener listo para el otro día, no se puede decir que no. ¿Qué alternativas tiene uno? Quedarse sin sustento en medio de una pandemia que incluso puso en jaque los capitales más grandes, impetrar un proceso administrativo ante el Ministerio del Trabajo que tardaría meses e incluso años, que implica tener una carga probatoria y para colmo, además, carece de un sustento jurídico complejo y concreto. Hay que remarcar que el fenómeno de la masificación del teletrabajo que estamos viviendo actualmente no responde a la voluntad de las partes contratantes, pero a la necesidad de continuar con la producción a pesar de las circunstancias pandémicas que nos aquejan. Así, las indicaciones que brindan los gurús del home office a través de las redes sociales cursan por la misma línea. Hay que trazar fronteras dentro de los hogares, que van desde la demarcación de zonas de trabajo y de descanso y hasta la definición clara de los horarios en que se prestan servicios y en que se satisfacen necesidades personales. De igual manera debemos, a través de normas coercibles, verificar los límites que deben operar en favor del asalariado en virtud del respeto por la dignidad humana y de los principios mínimos de los trabajadores. Principios mínimos estos por los que la humanidad tanto ha luchado y por los que tantos han fallecido a lo largo de la historia. La legislación, ahora que a la fuerza todos hemos conocido las implicaciones de teletrabajar y que se está cambiando la mentalidad que antes se encaminaba porque el trabajo desde casa es más sencillo, porque estás desde tu cama, te preparas un cafecito si querés o trabajas desnudo si eso es lo que se te antoja, y que ahora se inclina por la realidad y señala que los retos diarios de compartir tu espacio de vivienda con el trabajo son increíbles, tiene varios retos por delante. El primero de ellos, el primero de estos retos para la legislación y el que nos atañe en el perímetro específico que tratamos hoy, es entender las tendencias actuales, ojo, y ojalá predecir las futuras en modelos de trabajo virtual. Para ello hay que analizar las posibilidades que brindan las múltiples plataformas digitales, como esta que estamos utilizando en este momento, Meet. ¿Cómo es posible que la norma, que debería ser un lineamiento emanado por el Estado rector, diga que la remuneración depende de si se puede o no comprobar el trabajo? Disculpen un segundo. Esto, además de que revela la falta de voluntad política de regular el teletrabajo en ese momento histórico en que se profirieron las normas citadas hace 12 años ya, deja ver la ignorancia de los legisladores en el ámbito de las plataformas digitales. A este respecto quiero dar tan solo un ejemplo. Una docente que me dictó clases este semestre trabaja también en la DIAN, el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la entidad aquí en Colombia encargada de la vigilancia y el control del fisco. Durante algunas de sus clases, que por cierto eran a las 6 de la mañana, estaba compartiendo pantalla y los estudiantes podíamos apreciar que les llegaban notificaciones de una aplicación. Ella, luego de varias notificaciones, nos solicitó excusas, abrió la aplicación, que resultó ser Microsoft Teams, y pudimos apreciar lo que contenían las notificaciones. Damas y caballeros, eran mensajes del equipo de trabajo de la docente. El equipo en la DIAN, quiero decir, donde los empleados empezaban a reportarse, a rendir informes, a programar citas con su jefe para solucionar problemáticas, etc. Nada muy formal y muy seguramente no respondía a una directriz de las altas esferas de la DIAN sobre cómo debía regirse el trabajo virtual de sus funcionarios. Pero funcionaba. Así se comunicaban y lo que es relevante para la temática que actualmente trato, serviría para controlar el trabajo de los empleados. Mecanismos hoy por hoy los hay por montones. La gran crítica que quiero hacer hoy señala un punto muy específico. La norma no puede trasladar cargas al trabajador que corresponden al empleador. Y si la ley no es estricta en materias tan relevantes como lo es la jornada laboral, siempre existirán personas malintencionadas que sacarán provecho a costa de explotar y someter a condiciones inhumanas de prestación del servicio a sus trabajadores. Esto solamente en aras de percibir más y más dinero. Para terminar con esta ponencia, me permito resumirla en dos aristas. Damas y caballeros, no se está remunerando en condiciones de igualdad el trabajo desarrollado por teletrabajadores
en comparación con el desarrollado por los trabajadores clásicos o presenciales. Esto es una vulneración directa a varios principios y derechos de consagración constitucional, pero además a la disposición normativa consagrada en el numeral tercero del artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo y que dicta, atención, todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración se presumirá injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación. Parece que olvidaron el legislador y el ejecutivo esta premisa que ha resultado tan importante en múltiples sentencias de tutela de la Corte Constitucional cuando dictaron de manera tan simplona que por su naturaleza especial a los teletrabajadores no se les pagaban horas extras ni les aplicaban las disposiciones generales de jornada. Me permito citar el artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo que dicta: la finalidad primordial del derecho laboral es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. ¿Será que a través de la regulación existente en materia de teletrabajo se están garantizando condiciones de justicia en la relación laboral? Me permito manifestarles que en mi humilde opinión no es así, razón por la cual, además de regular con ineptitud e ineficacia una modalidad de prestación de servicios urgida de lineamientos, se está desconociendo el fin último del verdadero derecho laboral: dar equilibrio a una relación desequilibrada, proteger a la parte más débil de la relación laboral. Ya voy a terminar, disculpa. No, adelante. Vale, gracias. En segundo lugar, y al respecto de la jornada máxima legal, se está empezando a debatir a nivel internacional, como mencionaba anteriormente el compañero, y principalmente en la nación argentina, que en este momento está tramitando en sus cámaras legislativas una normativa actualizada en materia de teletrabajo, lo que llaman el derecho de desconexión. Ya lo escuchamos en la anterior ponencia, que estaba regulado en tal país desde el 2018 y que consiste en el derecho del teletrabajador a no contestar correos, llamadas, mensajes digitales o básicamente no responder a la subordinación emanada del contrato de trabajo siempre y cuando su jornada laboral haya terminado. Disculpe. En todo caso, quiero aclarar que carezco de experticia en técnica legislativa, por lo que en esta ponencia, que tomó un camino especialmente crítico, buscaba principalmente ilustrar uno de los principales problemas que en este momento vive el derecho laboral colombiano. No tenemos regulación. Dejamos que los empleadores hicieran lo que quisieran y, como siempre, algunos están desarrollando sus métodos en excelentes maneras, pero otros están aprovechando las circunstancias fácticas y normativas para convertir el teletrabajo en una modalidad de esclavitud moderna. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la intervención, José Manuel. Definitivamente es un tema apasionante, es un tema preocupante y lo reflejaste claramente en la exposición de tu tertulia. Entonces, bueno, si les parece bien, pasamos ahora a la sección de preguntas, respuestas y en general de interacción con los ponentes para las personas que quisieran abordar alguna de las cuestiones. En el orden de que se solicitó, en primer lugar le daré la palabra a Aleja, posteriormente a Facu y de ahí en adelante conforme lo vayan solicitando. Gracias, Gabo, por permitirme la palabra. ¿Me escuchan todos bien? Bueno, sí, perfecto. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos y por unirse esta tarde. Y bueno, yo no sé, yo en realidad no tengo una pregunta, tengo como un comentario que creo que toca o atraviesa como de manera transversal todas las ponencias que tenemos o que tuvimos el placer de escuchar el día de hoy. Y pues empezar por algo muy, muy básico y es algo que al final Valentín mencionó y es todo el tema de la normativa internacional que existe sobre el teletrabajo. A ver, es claro que la OIT no se ha preocupado en lo más mínimo por
tener una normativa o un marco de hard law y de soft law que sea realmente eficaz y eficiente para la regulación del teletrabajo. Y que esta normativa, además, lo que existe ha sido ratificado solamente por 10 países. Entre ellos no está Colombia, y ahorita José menciona algo que creo que le da una explicación razonable a por qué la Convención 177, que si bien es una convención pobre y mala, pues al menos hace un intento, y es que en esta convención se exige o se proclama la igualdad entre los trabajadores, sin importar que ese trabajo se ejerza o se preste el servicio por medios tecnológicos y a distancia. José nos habla de la evidente brecha que existe entre los trabajadores que prestan su servicio en la oficina y los que lo hacen a distancia en materia de jornadas, de salarios, que al final hacen parte de los derechos fundamentales del trabajo. Entonces, ahí creo que incluso es aún más fuerte el llamado que le tenemos que hacer a la OIT para que multiplique esfuerzos para que se puedan congregar más países y puedan firmar una convención vinculante que sea realmente eficiente y eficaz y que pueda cumplir al final la verdadera vocación y finalidad que tiene la OIT, que es la protección de los derechos laborales. Si la OIT no se preocupa por eso, en realidad solamente es una organización de papel y lo que abre es una brecha enorme de libertad para que los ordenamientos jurídicos regulen como quieran o como los nuestros, que no regulan y que simplemente se hacen los locos con el tema, pues al final le da la posibilidad a los particulares de hacer lo que les da la gana. Entonces, creo que ahí hay un punto indispensable y es la comunidad internacional sirve para algo y es para poner límites a los estados y hay que hacer un llamado a eso, como primero. Como segundo, unirme, creo que totalmente a lo que dice José y es una preocupación muy fuerte por esto de la posibilidad de que el teletrabajo se convierta en una forma de esclavitud moderna. ¿Por qué? Y en Colombia funciona igual que en México y supongo que en Argentina también, y es el punto primordial de la relación laboral es la subordinación. O sea, si no hay subordinación, tú tienes otro tipo de contrato. Para que seas mi trabajador, tiene que haber subordinación. Pero esa subordinación también tiene unos límites, que es el hecho de la dignidad humana. Entonces, primero, ese tema de subordinación. Creo que si no se delimita bien en la forma de teletrabajo, cómo probar o cómo se materializa esa subordinación, podríamos incluso llegar a tener un montón de empleadores que no están contratando de forma, por medio de contrato laboral, sino de otro tipo de contrato, prestación de servicios, a trabajadores con la simple excusa de que si no los tienen en la oficina, si no los pueden controlar, entonces no hay subordinación. Y también es cierto que hay demasiados softwares y programas para poder ejercer ese control y poder tener esa subordinación. Incluso en las firmas de abogados, no sé si, bueno, no sé ustedes dónde trabajan, pero a muchos lo que nos toca es decir qué actividad hice y cuánto tiempo empleé en ella, y al final lo que hacen es, bueno, sí, tuviste tus 8 horas de trabajo, o en el contrato que hayas firmado te dicen cuántas horas de trabajo efectivo debes registrar. Entonces, formas de delimitar jornada sí existen, solamente que creo que, como dice José, hay un montón de gente haciéndose la loca con el asunto. Y por último, un comentario que, bueno, no sé de qué naturaleza sea el comentario, pero es más simplemente pensarlo de esta manera. Y es, existen 3 elementos fundamentales o 3 factores que son la tierra, el trabajo y el capital. ¿Por qué es una relación de trabajo? Porque yo te doy trabajo a ti, pues básicamente porque yo pongo la tierra, pongo el capital y tú lo que haces es poner el trabajo. Por eso yo me quedo con las ganancias y lo que se genera además en riqueza, y tú te quedas con un salario con el que te estoy remunerando esa prestación del servicio. Y creo que esta posición en la que nos encontramos en la actualidad es como un breakpoint muy fuerte en toda esa teoría, porque
en la actualidad yo te estoy dando mi trabajo, te estoy poniendo además el capital porque soy quien paga los servicios públicos para trabajar, soy quien pone los elementos, el computador para poder trabajar, y pues más allá de la tierra, por ejemplo, quienes prestan servicios, o es, pues al final yo estoy en mi casa y soy yo quien está poniendo el lugar donde estoy trabajando. Entonces, ¿qué sentido tiene decir que yo en realidad estoy trabajando para ti? O con qué excusa ahora tú te quedas con esa plusvalía que se genera por mi trabajo y mi esfuerzo. Entonces creo que ahí también hay que repensar un montón ese asunto. Y bueno, yo no soy laboralista, estoy más con el tema del derecho privado y lo transporto un poco a lo que dice la Convención de Viena, cuando dice, hombre, para que un contrato sí sea de compra-venta, tú sí me puedes estar dando bienes para esta construcción, para lo que sea que yo te vaya a vender, pero tiene que ser menos del 50%, porque si me estás dando más del 50%, yo creo que ahí estamos en una relación diferente, porque parece como extraño que yo te esté vendiendo, pero tú me estés dando el 50% de este negocio. Entonces, yo creo que eso hay que transportarlo un poco a esta relación laboral, y es, hombre, si yo lo estoy poniendo todo y vos solamente estás recibiendo, ¿en qué punto sí hay subordinación? ¿En qué punto sí tengo que estar sometido a esa subordinación? ¿Y en qué punto me tengo que conformar con el salario, además precario, que me estás dando? Y ya. Muchas gracias. Gracias a ti, Aleja, por el comentario tan atinado. Y sí, efectivamente lo que parece es que estamos ante una ignorancia colectiva muy, que al parecer es muy conveniente para muchas personas, en las cuales están perdiendo de vista cuál es el sentido del trabajo y cuáles son las obligaciones a cargo del empleador, como lo refiere Aleja. Entonces sí, es algo para tener presente. Entonces, bueno, pasamos ahora con Facundo Jiménez para que nos comparta su duda o comentario. Adelante, Facu. Hola, buenas noches. ¿Me ven? ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Facu, te escuchas bien. Perfecto. Estimados compañeros de Puentes, ponencia, más público aquí presente, les deseo a todos muy buenas tardes. Me gustaría poder, más que nada, dar un comentario. Aleja, me parece que habló mucho con respecto a lo que te iba a decir, pero bueno, más que nada complementar dos puntos. En primer lugar, quiero hablar con respecto a agregar un poco con respecto a la normativa aplicable a nivel internacional, y por otro lado también dar un pequeño comentario con respecto al tema, en cuanto a las desigualdades sociales que hay. Podemos decir que la Convención 177, sí, es verdad, hay una laguna legal que hoy realmente es preocupante, porque a ver, la pandemia trajo muchos desafíos. Uno de esos justamente el teletrabajo, que antes ya existía, pero hoy justamente por razones obvias se fue desarrollando más, ¿no? La Convención 177, la OIT, la Organización Internacional de la ONU, que es uno de los órganos de la ONU, Organización Internacional del Trabajo, forman parte de 183 países, si no me equivoco, y esos 183 forman 10 países. La Convención 177 del año 96. O sea, imagínense, hace 24 años se creó esta convención que hace referencia ni siquiera al teletrabajo, sino al trabajo a domicilio, como lo establece la convención, ya que antes justamente no existían esa cuestión de conexión con la tecnología. Por lo tanto, viene a raíz este término de las máquinas de hilar. O sea, imagínense realmente lo retrojado y lo antiguo que viene estos términos. A través de eso también se fue aplicando en el año 2000 la ley, la convención o el tratado entró en vigencia en el año 2000, y a través de eso y a raíz de eso se van creando otras recomendaciones. Ese mismo año se crea la recomendación 684, que hace referencia justamente a lo que tenga que ver al trabajo a domicilio. Luego, en el año 2006 se crea en el año 2006 se crea una recomendación que es la 192, si mal no me equivoco, y hace referencia justamente
con respecto a la relación que tiene el empleador con el trabajador, ¿no? Las obligaciones que tienen ambas partes. Y por último, en el año 2012 se crea la recomendación, creo, de 202, que hace referencia a la protección social con respecto a esto. Pero es menester remarcar que no son vinculantes. Por ende, en cierta manera esto se crea como una cuestión de comentario para obligar a la OIT o a lo que forman parte de la comisión de la convención que, digamos, puedan desarrollar estos temas y puedan profundizar. Hoy, a nivel mundial, como vuelvo a decir, Argentina es uno de los 10 países que forman parte de la convención, solamente es el único país de América que está ratificada, y lastimosamente hay un vacío legal que es muy preocupante. La convención hace referencia, por ejemplo, al trabajo a domicilio, como vuelvo a decir, algo que no se tenía en cuenta hace mucho tiempo, lo que tenga que ver con el teletrabajo, porque antes no existía esta igualdad de que todos tengamos, esta igualdad que todos podamos tener computadora o celular en nuestras casas. Entonces, el teletrabajo en realidad lo que tiene que ver es con el tema lo que tiene que ver con las TIC, que es la tecnología de información y comunicación, que será el celular, que son las herramientas, digamos, que hoy utilizamos, y que eso tampoco está regulado. Entonces, realmente hay un vacío legal. Y por otro lado, me gustaría poder agregar, agregando un poco lo que dijo Valeja, hay una desigualdad social. El 40% de las empresas hoy en el mundo adoptan de manera permanente el teletrabajo y lastimosamente no todos tienen la misma igualdad. Yo creo que América Latina, esto ampliando un poco otros temas como por ejemplo la educación virtual, el teletrabajo que hoy nos compete, no está preparado realmente para poder afrontar estos nuevos desafíos, ya que, no todo el mundo tiene las herramientas, y los que tienen, y yo por ejemplo hablo de manera personal, ¿no? Nos dificulta un poco poder desarrollar esto, porque, mira, por ejemplo, yo vivo en una ciudad grande, ¿no? Estoy teniendo problemas con el internet 2 veces a la semana, y es tremendo. ¿Qué pasa si yo realmente debería laburar de manera remota en mi casa? Y la verdad que afrontar estas problemáticas sociales de desigualdad, quizás no tengo las herramientas, y si tengo las herramientas, tampoco es bueno el internet. Todo es nuevo porque tampoco hay una regulación que profundice estos temas. Entonces es realmente preocupante y nada, era un comentario más que nada. Muchas gracias. Gracias, Tifacu. Muy bien, en el orden de las personas que se apuntaron, tengo anotada a Milagros Aldana. Hola, buenas noches. Buenas noches, Milagros, adelante. Bueno, no, simplemente un comentario, algo que estuve trabajando durante este tiempo de teletrabajo. Yo hago una pasantía en General Motors en el área de relaciones laborales, y pensaba, no surgió, quizás podría haber surgido, algo dijo Valentín, el tema de la conciliación familia y empresa, ¿no? En este momento donde es muy particular, ¿no? El teletrabajo no va a ser para siempre así, pero hoy están padres e hijos todos en casa, y el mismo espacio de actividad recreativa es el espacio quizás de la actividad laboral. Entonces, pensar a la familia como un stakeholder de la empresa. Y bueno, de hecho hay algunas organizaciones que, sobre todo la IAE Business School y de la Universidad Austral, piensan en esto. Digo, tenerlo nosotros también, un poco tomando lo que decía la primera expositora, de humanizar un poco más, ¿no? Creo que con el teletrabajo se nos abren 2 caminos totalmente diferentes. Por un lado, o humanizamos un poco más y la empresa ya toma conciencia de que el empleado es con su familia o es con su entorno social, digo, las familias en este sentido amplio, o, como decían el resto, se aprovecha un poco de esta situación y explota aún más, si se quiere, para la productividad. Que de hecho, hace poco leí en la BBC una nota que salió
Work Life, que es como un suplemento de la BBC que está es realmente muy bueno, que sacó un estudio donde dice que ha aumentado alrededor de un 13% la productividad de los empleados que están teletrabajando. Así que, pero también, planteo esto como mi visión, pero por otro lado me toca, en el lugar en el que estoy, que, la industria automotriz, no todos podemos teletrabajar. ¿Cómo hacemos un auto teletrabajando, no? Llevándolo a situaciones concretas, y nosotros desde el área de relaciones laborales, bueno, ¿cómo supervisás a las personas que están haciendo el auto de manera remota? También estos límites que son físicos de ejercer el trabajo, que nos enfrenta a decir, bueno, no puede ser todo 100% teletrabajo. Así que bueno, también pensarlo, pero me quedo con esto, ¿no? Bueno, yo elijo el camino de humanizar las compañías, y en este sentido nosotros hicimos un reconocimiento para los hijos de los empleados, incorporar e integrar que la empresa no son solo los empleados, sino que es mucho más amplio, pero también entiendo que puede haber esta opción de decir, aprovecho para cerrar oficinas, ¿no? Como ha pasado en algunos casos. Así que bueno, dejar comentario nada más. Claro, definitivamente sí es de las dimensiones más descuidadas en tiempos de crisis, donde empieza a parecer más urgente el recuperar capital y acotar pérdidas. Pero bueno, pasamos con María Camila para su intervención. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Saludos, Aleja, qué gusto encontrarte por acá. Quería comentar precisamente con respecto a las intervenciones de todos los compañeros, acentuando mucho en la ponencia de José Manuel de hacia dónde nos conducía el teletrabajo, debido a que, pues más desde la posición de lo público. En este momento no se ha hecho, por ejemplo, desde la voluntad política por regular, por expedir legislación que acomode a los derechos, sino que beneficia a la recuperación económica de las empresas. Y en el afán del mundo interconectado de poner de una vez la economía en juego, de reactivar la economía, hemos pasado a un segundo plano el hecho de la revisión de los principios y valores que fundan un Estado democrático, que es donde se fundamentan los derechos humanos, que más adelante entrarán a regir por la legislación laboral y todas las legislaciones que parten desde el reconocimiento de la dignidad humana. En ese afán de incrementar, por decir así, ventas, de recuperar la economía, se empieza a comerciar con países donde no se respetan estos regímenes. Por ejemplo, donde no hay respeto por un régimen laboral, donde ni siquiera hay un régimen democrático, solamente opera la lógica comercial de la empresa que contrata y suministra. Se desconoce la función, por ejemplo, de los empleados o de cómo esa empresa reconoce su talento humano o cómo recompensa el talento humano. Grandes retos que representan para el derecho, cómo mantenemos, cómo reevaluamos y reposicionamos nuevamente la base de los derechos humanos para empezar a partir de eso a hacer un juicio crítico de la sociedad o de lo que será el mundo después de la pandemia. Porque, como ustedes lo mencionan, si bien las recomendaciones desde la ONU, pues en este caso a través de la OIT, no han venido en favor de los trabajadores, pero sí se han sacado lineamientos económicos, lineamientos de corte económico. Entonces, ¿cómo nos apoyamos los abogados o cómo tejer esos puentes precisamente para reestructurar los principios jurídicos que fundamentan el reconocimiento de la dignidad del trabajador? Porque pasamos, por ejemplo, de las situaciones locales, en este caso un país como Colombia, que no ha reconocido la atención a la población más vulnerable, por decirlo así, y la clase media es la más desprotegida porque, por ejemplo, no hubo alivio financiero, simplemente se retardaron las cuentas. En este momento ya los bancos están nuevamente cobrando, la gente sigue, los créditos siguen corriendo,
se hicieron alivios para las empresas que en un momento comprometieron los derechos laborales adquiridos de los trabajadores. Luego la Corte Constitucional tuvo que declarar eso pues inconstitucional porque estaba afectando directamente al trabajador y los derechos adquiridos en ese campo. Entonces, ¿cómo se puede presionar cuando los mismos estados o cuando el panorama internacional apunta a una recuperación económica que deja de lado la parte humana, que deja de lado la mano de obra, que no tiene en cuenta al trabajador, simplemente los intercambios comerciales que puedan surgir entre los grandes capitales y las naciones a los que ellos pertenecen? Claro, gracias. Definitivamente. No, gracias a ti por la aportación, María Camila. Me apareció un mensaje, José Manuel. Sí, adelante, José Manuel, por favor. Listo, muchas gracias. Yo me quiero referir a varios de los comentarios que han hecho a lo largo pues, de esta tertulia. Por ejemplo, yo acompaño totalmente a Milagros. Poco se habla del papel de la familia y del soporte que están brindando en este momento a los operadores. No lo veamos como una empresa, como una planta completa, pero individualmente. Vámonos a la hormiguita. ¿Qué pasa? ¿En qué estado se encuentra esta hormiguita que, como está desde la casa, ya no trabaja 8, sino que trabaja 10 horas? Obvio, esto se ve reflejado en eficiencia. Pero asimismo, ¿cuál es el carácter psicológico, la repercusión que tiene? Estoy viendo a mi hijo, está en el comedor y me mira porque no me puede decir nada, porque es que estoy trabajando, estoy en una reunión. Entonces, fundamental tener en cuenta esa estructura que brinda la familia. Y refiriéndome a lo que anota María Camila, es cierto que se han proferido regulaciones que en cierta medida apuntan al fortalecimiento económico o a reanimar la economía luego de esta pandemia. Pero al respecto también quiero decir, el Código Sustantivo del Trabajo es el Estatuto del Trabajo en Colombia, es el Decreto 2663 de 1950. Ustedes pueden creer que la norma que sigue aplicando en Colombia, teniendo en cuenta los múltiples cambios que ha tenido el trabajo, sigue siendo de 1950. Entonces yo quiero apuntar a lo siguiente. De pronto no se ha terminado la pandemia y va a haber un sinnúmero de demandas de constitucionalidad. No sé cómo lo manejen pues en otros países. Aquí en Colombia, cuando una norma atenta contra la constitucionalidad, se lleva ante la Corte Constitucional para que estudien si efectivamente acata la normativa superior. Se vienen las demandas de constitucionalidad contra las normativas que les cité y muy probablemente respecto de los decretos que profiera el Ejecutivo para sanear la crisis. En este momento, los legisladores, que por cierto, un comentario aparte, en Colombia estamos teniendo una crisis política la más brava, porque unos dicen sí legislamos y otros dicen no porque estamos desde la casa, pero entonces en sesión virtual, pero no. Necesitamos norma, necesitamos fortalecer el sector económico, pero no se nos puede olvidar, y aquí hago referencia al inicio de este comentario, el trabajador individual está sufriendo. ¿Incrementa los índices de producción? Por supuesto que sí, pero ¿qué va a pasar entonces cuando empiecen los sindicatos a decir nos cansamos? El sindicato de maestros, por ejemplo, en Colombia, FECODE, ya está empezando, decimos aquí en Colombia, a revirar, a saltar, a decir, hey, no, es que no están respetando los derechos. ¿Qué pasa entonces si por estar concentrados en una reactivación económica nos sumimos en un paro nacional y todavía en pandemia? Ahí sí les quiero decir que nos vamos a encontrar en una crisis bien grande. Muchas gracias. Gracias a ti, José Manuel. Bueno, yo con la reflexión, aprovechando que tengo la palabra, y un poco de lo que quiero redondear, y no quisiera decir concluir porque no puedo abarcar todas las ideas que fueron expuestas, pero algo con lo que me quedo es con este tema de esta aparente ignorancia muy conveniente en favor de ya sea el poder legislativo, en algunos casos de algunos empleadores abusivos, etcétera, de desconocer los derechos laborales. Y lo que me queda un común denominador que he visto en muchas cuestiones surgidas a partir del COVID es que se está pensando que por la circunstancia nueva en la que vivimos y en la que nos desarrollamos, si de alguna forma se hubiera reseteado todo lo demás y viviéramos en
en un universo nuevo, y a lo que voy es con esto, definitivamente es un universo nuevo, pero principios subyacentes, principios esenciales siguen estando ahí, y ni siquiera principios judiciales. La esencia del actuar humano y de las actividades humanas siguen estando ahí, y me explico. En cuanto a la impartición de la justicia, mucho se critica ahora que, por ejemplo, tomando un poco como lo señaló Valentín, que los medios electrónicos y el desahogo de los procesos judiciales a través de plataformas digitales no son la panacea y no son la solución a todo y tienen problemas. Y entonces cuando la gente lo dice, lo que piensa uno es, pues vaya, es que eso es obvio. El proceso judicial no es perfecto, sea en persona o sea a través de los medios digitales. Siempre va a existir problemas con la dilación procesal, va a haber cuestiones en las que las cargas procesales hagan más lenta la justicia o que los formalismos a veces entorpezcan la búsqueda de la verdad, pero eso se va a replicar siempre en la vida digital, en el juicio llevado a través de la plataforma digital como físicamente. ¿Cómo hago el paralelismo esto con el tema de los derechos laborales a raíz de la nueva realidad que estamos viviendo, la nueva normalidad, como dicen acá? En el trabajo comúnmente considerado, no en el teletrabajo, un patrón nunca podría considerar cobrarnos a nosotros el uso de la electricidad de la oficina. Así como tampoco me podría exigir que yo llevara y que hiciera una inversión de llevar mi computadora a la oficina. O que en un momento me dijera que no tengo hora de comida o se extendió y tengo que quedarme a trabajar hasta las 12, 1 de la mañana porque surgió una emergencia de trabajo. Entonces, bueno, si bien el teletrabajo es una realidad nueva, no resetea la serie de principios ya existentes que deben de mantenerse. Entonces, eso es a lo que voy, en que parece ser una ignorancia muy conveniente, porque la realidad es que cualquiera podría ver, sin necesidad de un marco regulatorio muy complejo, cualquiera podría ver que hay algo mal en el momento en el que un trabajador tiene que invertir y gastar para poder continuar su trabajo, el cual pues es de por sí es su sustento y en el cual de por sí ya está vulnerado, ¿no? Entonces, bueno, esa es la reflexión con la que me quedo, que no perdamos de vista que son problemas nuevos, pero todos tienen un paralelismo, hay vivencias humanas que nos pueden servir de guía de cómo afrontarlos. Y bueno, la cuestión es seguir trayendo la discusión a la puerta de las personas que toman las decisiones y seguir generando debate. Entonces, bueno, eso sería todo por la tertulia de hoy, me parece. Si no hay nada más en el chat. Nada. El comentario de Faco. Sí. Y bueno, ya nos dejó ahí Mili también los documentos a los que hicieron referencia. Pues muchísimas gracias a todos por haber participado. Se les hará llegar, por favor, el formulario con la calificación y las invitaciones para futuras tertulias y que nos puedan seguir acompañando. Gabo, te Aleja, ¿vas a decir algo? Sí. Antes de irnos, les pedimos a todos que prendan su cámara para que tomemos como un screenshot final y nos quede como de recuerdo. Entonces, quienes estén de forma más o menos presentable para la foto, por favor. Gabo, ¿la tomas tú, por fin? Claro que sí. ¿El empleador nos podría exigir que prendamos la cámara en el teletrabajo? Pues en muchas empresas lo hacen, pero yo no soy empleadora de ninguno, pero lo exijo determinantemente. No importa, bueno, ya si está. no tienen buen internet. Ay, no, nadie pues. Qué cosa tan horrible. De acuerdo. No está presentable. A ver, ahí está. Voy a tomarla ahora. Me siento como papá. Ahí va la foto, 1, 2, 3. Pero mira, tú también. Perfecto. Listo. Pues listo, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias. Un placer estar con ustedes este lunes. Chao. Descansen, feliz semana. Chao, chao.